Debates Cristovisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comienza Debates Cristovisión. Hoy estamos muy animados, estamos muy contentos. Hay unos panelistas con los que vamos a aprender muchísimo. El tema, la visita del Papa Francisco, cómo no, que caigan en el vacío, que se pierdan las palabras del Papa luego de esos días maravillosos en nuestro país, de tanta enseñanza. Acaba de salir la encuesta de Jan Haas de ayer para 5 periódicos regionales, para RCN Radio, RCN Televisión, y la imagen de la Iglesia es la Iglesia Católica, la institución en Colombia con mayor credibilidad que hay en este momento en el país. Ayuda, sin lugar a dudas, la visita del Papa Francisco, pero queda también muy bien planteado y muy consolidada que la Iglesia en Colombia es fuerte, que está viva, que la gente cree en Dios, en Jesucristo, en la Virgen, que esto no es cosa del pasado, que nuestra fe es algo para guardar o para solo los domingos. No, es para todos los días. Una encuesta hecha por medios que no son confesionales, no es Cristovisión, no son otros canales, no, medios independientes que reflejan eso. La gente quiere la Iglesia Católica, quieren al Papa Francisco, y vamos a profundizar un poco sobre estos temas, de cómo, repito, las palabras del Papa no caigan en el vacío y ponerlas en práctica de una manera bien sencilla y bien cotidiana. Saludo y presento a nuestros panelistas. A mi derecha, Monseñor Juan Vicente Córdoba, el obispo de Fontibón. Excelencia, ¿cómo está? Qué gusto, Daniel, me encanta estar aquí con ustedes. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. A mi izquierda, Monseñor Héctor Gutiérrez, es obispo emérito de Engativá. Excelencia, ¿cómo está? Divinamente, muchísimas gracias. Bienvenido. Dios la pague. Un gusto tenerlo acá, un comunicador fuerte que siempre hemos tenido en Colombia. A la derecha de Monseñor Córdoba, la doctora Ilva Miriam Hoyos. Ella fue procuradora delegada para los temas de infancia, adolescencia. En el periodo del doctor Alejandro Ordóñez, ha sido directora del Instituto de la Familia, de Humanidades de la Universidad de La Sabana, es abogada de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, y bien, fuerte en todos los temas de derechos humanos. Doctora Elba Miriam, bienvenida. Una alegría estar nuevamente aquí en esta casa, nuestra casa Cristovisión. Sí, señora, nos da un gusto tenerla acá. Y a la derecha, a la izquierda de Monseñor Gutiérrez Pavón, la doctora Catalina Bermúdez. Ella es la coordinadora del Departamento de Teología de la Universidad de La Sabana. Ella es doctora en Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Doctora Catalina, bienvenida. Muchas gracias, me siento muy a gusto aquí con estos personajes tan ilustres. Muy bien, estamos participando, puede usted participar de manera muy activa. Decimos las líneas en Facebook, ahí está en la pantalla, canalcristovisión.tv, Canal Cristovisión TV, en Twitter, @Cristovisión, en WhatsApp, recordemos que también nos puede escribir 314-440-9571. Estamos también por el teléfono, nos puede llamar desde cualquier lugar de Colombia. Además, con la buena noticia, desde hace 20 días estamos en DirecTV, en el número 353-747-0710. Puede llamar. Saludo a todos los que por primera vez nos empiezan a sintonizar en DirecTV. Y en Cristovisión, la página de Cristovisión, estamos transmitiendo por Facebook Live, cristovisión.tv. Comienzo con Monseñor Gutiérrez Pavón. Excelencia, ¿qué hacer con las palabras del Papa? ¿Cómo ponerlas en práctica? Que sean vida para el país, para la sociedad, para nosotros mismos, para la familia. ¿Qué nos sugiere usted? Daniel, queridos amigos que nos escuchan a través de la televisión de Cristovisión, las palabras del Papa no pueden quedar vacías o al aire o en el papel, no. Las palabras del Papa fueron muy bien pensadas y el Papa le habló a un pueblo que anhelaba oír algo análogo a lo que nos dijo. Las palabras del Papa encajan perfectamente
con las angustias, necesidades y esperanzas del pueblo colombiano. Yo quiero recordar unas Muy bien. que me parece son fundamentales. El Papa nos traía a la memoria unas palabras y que repitió en Bogotá y seguramente en los demás países donde ha estado, en donde el Papa al concluir una intervención siempre decía, oren por mí, oren por mí. Esa petición de oren por mí es muy importante. Ser Papa no es fácil. Ser romano pontífice no es fácil. San Pablo, y hace pocos días lo recordábamos en una de las lecturas, decía, quien desea el episcopado desea una buena cosa, pero en la realidad es otra. Pregúntele ahora aquí a mi colega. No, ser obispo es muy difícil. Y ser romano pontífice... Imagínese cómo será. Imagínese. Entonces, el Papa nos pide algo muy importante. Oremos por él. Yo creo que de esta visita que el Papa le ha hecho a Colombia, a todos los 50 millones de colombianos, es oremos por el Papa. No nos quedemos callados cuando oímos problemas, enredos, sinsabores y angustias del Papa, y los tiene. Pero hay que pedirle a Dios que le dé inteligencia, voluntad, fortaleza para que pueda salir adelante. Esto es algo que debe quedar en el corazón de todos nosotros. No es una petición para los obispos, los sacerdotes, para Cristovisión y para las señoras. No, esto es para todos. Todos nosotros debemos orar por el Papa para que el Papa tenga la cabeza, la sensatez, la entereza de salir adelante. Muy bien, primera enseñanza. Hay una anécdota, Monseñor Córdoba de pronto la conoce. Él era muy serio, usted lo conoció antes. Lo conocí bastante. Usted es jesuita. Sí, adusto, parco. Combinaba lo humano, la preocupación por los dolores, dolencias de los demás, los pobres, sí, cualquier pobreza. Las villas de Buenos Aires. Adustez, sí, y parquedad. Parquedad. Sí. No era de muchas sonrisas, no era de muchos chistes, más bien de pocas palabras y más bien, no diría tímido, sino un poco retraído, ¿no? Pero cuando tenía que actuar, pues hablaba y muy bien. Y muy fuerte. Pero no era la persona que es ahora. Él mismo lo dice. Sí. El Espíritu Santo me ha cambiado y me ha puesto a sonreír. Sí, y alguien le preguntó, pero usted que era tan serio, tan parco, ¿por qué es ahora tan simpático? Y respondió, porque ser papa es muy divertido. Dijo. La mejor manera de responder a la pregunta de Monseñor. Ante lo difícil es mejor decir que es divertido. Excelencia, su consejo, su sugerencia para que estas palabras, discursos, homilías, no se pierdan. El pueblo colombiano estaba sediento y el Papa le trajo agua fresca. El pueblo colombiano tenía unas heridas supurantes del dolor y los conflictos, la violencia, y el Papa le trajo un bálsamo cicatrizante lleno de amor. El pueblo colombiano estaba con un bochorno de calor y dificultad y le trajo un aire fresco, una brisa suave que lo refrescó. ¿Qué pasó? El Papa supo llegar y encarnarse como hizo Jesús. El Papa no llegó con unas recetas a decir, venga y les digo cómo deben hacer y ustedes que están en esto hagan así y así. No, primero se acercó, la cercanía. Segundo, escuchó a las víctimas. Tercero, acogió, abrazó, caminó, hasta se golpeó en la cara. Fíjense, todo eso significa lo que hizo el Papa. Entonces, una vez que él se acerca y se gana los corazones de los colombianos, él ya podía decir lo que quería y estábamos todos dispuestos a escucharlo con una motivación maravillosa. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no vino a traer recetas ni a dar discursos, sino se encarnó. Y al encarnarse comprendió, y con los pecadores y con los de arriba y los de abajo. Y una vez que estaban todos escuchando con sed esa agüita fresca, pudo decirles, vean el manantial que les traigo, que salta hasta la vida eterna. Entonces el Papa respondió
a las necesidades vitales del pueblo colombiano, espirituales, económicas, sociológicas, de violencia, de fe. Por eso ricos, pobres, medianos, políticos, medios de comunicación, hasta los que dicen que son agnósticos, hasta los ateos, no he oído a ninguno que no diga, yo no tengo fe, de ellos digo, pero ese señor me hizo escucharlo, pero lo admiro, pero me llegaron sus palabras. ¿Por qué? Porque se acercó y no prejuzgó y respondió con la palabra de Dios, que eso sí es noticia para cualquiera y en las circunstancias más difíciles. Como dice la Escritura, más penetrante que una saeta que penetra de dos filos hasta lo más profundo del corazón. Doctora Bermúdez, ¿qué nos sugiere para poner en práctica las palabras del Papa? Pues bueno, ante estas palabras tan entusiasmantes, y uno sí quiere contagiarse de este aire fresco, de este fuego, de esta luz que trajo el Papa, pues yo me muevo entre gente joven en la universidad. Hay, como usted dice, Monseñor, hay uno que otro ateo, no tantos, hay agnósticos, yo diría muchos escépticos más que agnósticos o ateos, y muchos creyentes, cristianos y católicos, quizá confundidos, quizá con muchos deseos, pero quedaron todos removidos. Yo lo he oído en clase, les llamó mucho la atención las actitudes del Papa, más que las palabras que a lo mejor no le pusieron tanta atención. Sí los gestos, ¿no? El tocar a los niños, dar la mano, inclinarse, escuchar con cariño en la nunciatura, ponerse la ruana, ponerse el sombrero. Entonces yo me planteaba cómo, o sea, los jóvenes quieren de alguna manera comprometerse en algunos trabajos al preguntarles, bueno, ¿qué análisis haces? ¿Qué te parecen las palabras del Papa dirigidas a los jóvenes? Y ellos, el análisis que decían, una de las niñas decía, yo me sentí comprometida, interpelada en mi corazón, yo me comprometo a poner por obra lo que el Papa nos sugirió. Entonces, pues el siguiente paso es ayudarles a ellos a pensar cómo devolverle al Papa, con hechos, con gestos, con actitudes, lo que él ha hecho por nosotros, con esa generosidad, esa sobreabundancia. Entonces, como a ellos les gusta lo social, les interesa mucho lo social, yo podría decir que en todos hay una sed de espiritualidad, quizás no de una religión concreta, eso veo que se difumina un poco el concepto religión o religiones. Les llama mucho la atención la espiritualidad, la relación con Dios, resolver sus inquietudes. Entonces hemos empezado a estudiar y analizar los textos del Papa y hay que hacerlo también muy asequible, muy digerible, porque no eran difíciles en absoluto, eran doctrinas complicadas o elevadas. Para eso no se necesita ser experto, sino sentarse en el pasto y coger el texto y dialogar. Sería muy interesante hacerlo eso pues en los ámbitos educativos, en las familias. En las familias. Y ha sido de buen recibo en los jóvenes ese ejercicio. Cojamos, por ejemplo, el texto de los jóvenes. De la Plaza de Bolívar. Más el mensaje el mensaje a los jóvenes. Pues yo les preguntaba, resaltemos 6 puntos que el Papa haya destacado de los jóvenes. Fue excelente. El Papa nos pide que nosotros ayudemos a los mayores a perdonar, que nosotros tenemos especial facilidad para comprender, que nosotros tenemos que comprometernos a sacar el país adelante porque podemos transmitir la paz. El Papa nos inculcó que nadie nos puede robar la alegría. Eso lo tenían clarísimo. Lógicamente repasaron, vimos el video, pero se notaba sintonía total, sintonía total. Entonces, hasta en los menos creyentes, muchos estuvieron en las cámaras, decían, no, yo lo vi con mi mamá y después me puse a pensar, o se les notó la receptividad. Yo siento que caló en ellos. Pasó como Jesucristo, como cuando caminaba y no dejaba indiferente a nadie. Así pasó con el Papa. Impresionante. Doctor Elba Miriam. Bueno, yo creo que tenemos un gran reto y el Papa nos lo ha dejado. ¿Para qué? Para asumir en la cotidianidad la alegría del mensaje que nos dejó. No solamente dirigido a los católicos, a los creyentes, sino a toda persona que de una u otra forma resultó conmovida, movida, no solamente por la figura de un hombre de la altura del Papa Francisco,
sino por lo que significa para el católico, que es el vicario, el sucesor de Pedro. Y en ese sentido creo que el compromiso que tenemos los católicos es tratar de que eso que se vivió durante estos días en Colombia lo hagamos vida en la cotidianidad. En la cotidianidad de las familias, en la cotidianidad de las relaciones laborales, en la cotidianidad del trabajo que tenemos que desempeñar como hombres y mujeres en el caminar y en el peregrinar de la iglesia. Creo que esa alegría que de una u otra forma nos rebasó, tenemos que interiorizarla. Y ese es un gran reto que de una u otra forma nos llevará a que todos, no solamente católicos, sino ciudadanos de este país, veamos cómo en estas circunstancias tan complejas que está viviendo Colombia, podemos asumir y hacer vida el mensaje de alegría que nos trajo el Papa. Porque incluso siendo conscientes de lo que venía a hablarnos, sus primeros gestos fue de generar confianza, de decir, yo me entrego a sabiendas de que estamos en un país, en una tierra difícil, compleja, él mismo lo definió. Creo que la manera como presentó lo que es Colombia, un país que se presenta y que se esconde, que no está definido. Es decir, cuestionó como nunca, creo yo, se había cuestionado que la identidad colombiana no está configurada. Y ese es el reto que tenemos hoy en Colombia, configurarnos no meramente como católicos, sino configurarnos como colombianos. Y ese mensaje tenemos que hacerlo vida en este momento en Colombia. Unas pautas que dio, ¿dónde fijó, delineó, considera usted, doctora Ilma Miriam, ese punto que usted ha dicho al final? Yo creo que el Papa... ¿En cuál de los discursos? Mire, yo he releído, me había leído el Evangelium Gaudium varias veces, pero ahora sí, me la he leído 3 veces después de la visita del Papa. Porque creo que es el Evangelium en Colombia. Bueno, obviamente tiene muchas más riquezas, pero él parte de algunos principios en la vida social. Y uno de ellos es que hay una identidad, es decir, que hay una relación entre el todo y la parte, pero que el todo es superior a la parte. Es decir, al Papa no se le puede leer en un discurso. Es decir, yo no puedo decir, esto fue a los jóvenes, esto fue a los obispos, reconociendo que el lenguaje que utilizó con los obispos, cariñoso, cercano, y aquí tenemos a los 2 grandes obispos, a mi juicio fue el más directo y quizá el más retador, porque cuando habló a los obispos no solamente les habló a ellos, sino habló a toda Colombia. Por lo tanto, el mensaje del Papa hay que leerlo transversalmente, hay que leerlo porque cuando hablaba a los obispos nos hablaba a todos, y cuando hablaba a los jóvenes también hablaba a los obispos. En ese sentido, creo que una de las claves interpretativas que está en la Evangelium Gaudium es precisamente la relación de que el todo es superior a la parte, pero que además, para decirlo con otras palabras que también están en ese texto de la exhortación apostólica, de que todas las verdades se tocan y por lo tanto todo el mensaje que trajo el Papa de una u otra forma está relacionado con lo que él quiso hacer, el Evangelio de la Alegría. Yo en algunos de los escritos que he tratado de hacer, digo que el Papa no solamente fue el peregrino de la paz y de la esperanza, el Papa fue el apóstol de la alegría en Colombia. Bien, momento de una pausa, ¿les parece? Una pequeña pausa, y porque estén atentos, tenemos nuevo seriado a partir del próximo lunes, se llama Prueba de Fe. Doctora Bermúdez, para que lo tenga ahí pendiente en sus clases, en la sabana. Clarísimo. Prueba de Fe, 14 capítulos de santos, de 1 hora. Es un seriado latinoamericano que ha sido todo un éxito en los países donde se ha presentado y en Colombia por primera vez a través de Cristovisión. Ya regresamos con
Debates Cristovisión. Continuamos con Debates Cristovisión. Regresamos, está al aire Debates Cristovisión. Monseñor Gutiérrez, se ha hablado mucho del discurso, de las palabras a los obispos. Usted, más que qué interpretación, ¿cómo la recibió? Yo tenía una gran ilusión de oír al Papa. Y me coloqué allá en el aula de la conferencia, digo mal, el Palacio Arzobispal. Del Palacio Arzobispal, en un sitio donde yo lo pudiera ver y lo pudiera escuchar. Y realmente el Papa nos habló y nos habló bien. No nos regañó, como algunos están diciendo. Les jaló las orejas. No, 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 no. Ah, ¿no lo sintió así? No, no, no. Al Papa para nosotros fue un papá que nos habló. Ah, porque el parecer generalizado fue... No, no, qué viajado, qué vaciadón, le dio a los obispos. No. El Papa nos habló como un papá le habla a sus chinos, a los hijos. Eso fue lo que sentí yo. Y yo no soy de los jóvenes. Yo soy de los viejos. Y no me sentí regañado, me sentí a gusto. Es muy importante cómo el Papa nos habló. Realmente, los que por algún tiempo hemos conocido al Papa, pues... ¿Usted lo conocía antes? Antes lo conocí. ¿Cuando era arzobispo? Sí, lo conocí en Aparecida. Y en Aparecida, además de ser un tipo serio, era un tipo adusto, como ustedes comentan, poco hablaba y manejaba las cosas a su manera. No, el Papa era un Papa. Por eso, no hay nada que pensar. Ahora, yo no me sentí regañado, por ningún motivo. Me gustó que el Papa nos hablara así. ¿Por qué? Porque es que está tocando algo que todos esperábamos. Yo que soy Daniel, soy un pastor, soy un político, soy un periodista, soy un futbolero. ¿Qué soy yo? Es la pregunta del Señor, ¿qué dice la gente de mí? A nosotros nos deben decir, tú eres un pastor. Tú eres un pastor, no un político. No nada distinto de llevar la paz, de enarbolar la flor de lis, enarbolar la flor de la paz y predicársela a la gente. Eso me toca a mí. Y si me lo recuerdan, bien recordado. Si me dicen que debo ser casto, bien dicho. Si me dicen tú tienes que celebrar la misa con devoción, no me están regañando. Me están diciendo lo que yo debo ser. Entonces el Papa nos dijo a nosotros, no, ustedes no son negociadores, ustedes no son nada de eso, ustedes son pastores. Pastores, y eso somos. Eso tenemos que hacer. Entonces, cuando vean a un obispo, cuando vean a un cura, cuando vean a una persona que está comprometida con el Señor en estos quehaceres de predicación, digan, ese es un pastor. Esa es una pastora. Así es, y tenemos que defender ese punto. Por lo demás, a nosotros nos mandaron. Fue como un recorderis de algo que ya se sabe para el pastor, para el obispo y su función de pastor. Fue como compartir él como pastor con nosotros pastores, como cuando se reúnen papás a hablar de los hijos entre papás. Y se dan y ese ayudas, fue el sentimiento lecciones. Generalizado de todos, de los ciento y punta Perfectamente, que había. nosotros nunca sentimos un regaño, más bien cómo nos habló cercanamente de nuestros deberes, pero no era en forma de advertencia ni de amenaza, sino en forma de que aquí entre nosotros pastores, no se olviden, nosotros no somos administradores, dijo. Nosotros no somos funcionarios, somos pastores. E insistió, el pastor es para todo el rebaño, y especialmente para la oveja más necesitada, la que está más rezagada, la más pobre. Entonces dijo, ahí tenemos que dedicarle a las ovejas, pero no regañando, sino como compartiendo, recordando nuestra misión y como socializándola entre nosotros. Fue muy lindo, nosotros más bien todos decíamos, uy, qué bien, qué lindo, qué lindo. Pero claro, como lo sacaron las palabras, entonces dicen, los regañó porque les dijo, sean pastores, no sean funcionarios. Así no fue.
nunca señaló, ni nunca fue una voz de autoridad diciendo corrijan, no, más bien iluminando el camino. ¿Así lo vio usted, doctor Elba Miriam, o cómo lo percibió usted ese discurso de los obispos? Fue el discurso más extenso. Sí, exactamente, Fue el discurso más 45. Fue el discurso en el que siento yo que no solamente le habló a los obispos, sino que le habló a Colombia a través de los obispos. Y también coincido en que fue un discurso cariñoso, pero que también hizo unas llamadas de atención. El Papa, llamando la atención a los obispos a la unidad, invitó también a la unidad de Colombia. Y el texto donde habla de que Colombia no está forjada es ahí. Es ahí, Es allá encontró ahí. la cita. Díganosla, por Estoy favor. convencido de que Colombia tiene algo muy original. Eso. Algo muy original, repite el Papa, que llama fuerte la atención. No ha sido nunca una meta completamente realizada. Eso diciéndose a los obispos también es una manera de decir, ojo, hay que realizar a Colombia. Ni un destino totalmente acabado, ni un tesoro totalmente poseído. Y agrega, su riqueza humana, sus vigorosos recursos naturales, su cultura, su luminosa síntesis cristiana, el patrimonio de su fe y la memoria de sus evangelizadores, la alegría gratuita que se vio en estos días e incondicional de su gente, la impagable sonrisa de la juventud, su original fidelidad al Evangelio de Cristo y a su iglesia, sobre todo su indomable coraje de resistir a la muerte. Venía a hablarnos en este marco de violencia, no solo anunciado, sino muchas veces sembrada. Todo esto se sustrae como lo hace la flor de la mimosa púdica en el jardín. Digamos, se esconde, Colombia se esconde. Aquellos que se presentan como forasteros hambrientos de adueñársela. Ahí se ve su fuerte cercanía con la literatura. Y en cambio se brinda generosamente a quien toca su corazón con la mansedumbre del peregrino. Así es Colombia. La Colombia que se esconde y la Colombia que se brinda. Una Colombia que no está definida. Y ese es el gran reto que también le planteó a los obispos. Y no solamente a los obispos. Planteado a los obispos, se lo planteó a Colombia. Es una radiografía. Pero no es, hágame el favor, yo no diría que es no llamando recordaba. la atención, sino dando rumbo, dando camino, mostrando ruta. Pero llamando la atención para encaminar, para establecer una ruta, para incluso, a mí me sorprendió en el discurso final, que es el discurso de Cartagena, donde dice Colombia ha buscado a tientas la paz. A tientas la paz, como diciendo, ha intentado caminos diversos. Hay que cambiar la ruta y reconoció. He visto en estos días, en los testimonios que he escuchado, que hay un cambio de ruta. Y en el fondo eso es lo que también el Papa nos ha invitado. Aquí ha habido muchos intentos de reconciliación, pero ha habido pocos resultados. Y en ese sentido nos ha invitado a decir, el problema no solamente es un proceso de paz, el problema es tratar de consolidar el pueblo colombiano, tratar de crear la identidad colombiana, que creo que es el gran reto que de alguna u otra forma nos ha dejado el Papa en sus diversos mensajes. En uno de esos discursos, si mal no recuerdo, fue en Villavicencio, decía, un proceso, una paz se consolida si el pueblo la asume, no solo el gobierno o la institución, no, el mismo pueblo tiene que encarnar eso. Doctora Bermúdez, su opinión acerca del discurso de los obispos, ¿cómo lo percibió usted? Bueno, yo creo que en la misma línea de lo que se ha dicho, podría decir que hace como un esquema muy ordenado, muy claro, más extenso, pero también porque asume distintos apartes, ¿sí? Cuidar a los sacerdotes, por ejemplo. Ese fue bonito, ese pedazo. Precioso, que son los que llevan... A las mujeres le dedican un tema muy especial. Sí, porque dice que los sacerdotes llevan como el peso cotidiano de la fe en el país. Los obispos, por supuesto, llevan el peso de todos los sacerdotes. Hace su referencia a las mujeres, hace referencia a los jóvenes, a los laicos, a las familias. Entonces tiene sus apartes
Entonces yo más que decir que fuera como un llamado de atención, como ya se ha dicho, es poner los puntos claves de la misión del pastor, que está a la cabeza, del obispo. Pero yo me fijé, pues como era lógico también por mi mirada de docente, pues lo de la familia, pero luego a los jóvenes, como diciendo, y es lo que les puede quitar a ellos la alegría, ¿no? La esperanza. Ellos aman sentirse amados, los jóvenes. Desconfían de quien los minusvalora. Piden coherencia limpia y esperan ser involucrados. No les gusta que los engañen. Ellos no quieren tantas reglas, ellos quieren coherencia, coherencia. Recíbanlos, por tanto, con el corazón de Cristo. Ábranles espacios en la vida de sus iglesias. Y termina, pues, para no alargar, no participen en ninguna negociación que malvenda sus esperanzas. Eso son cosas fuertes. Fuerte. O sea, el Papa no regaña, el Papa dice unas verdades. Una anécdota en poderosas. Polonia, en la pasada Jornada Mundial de la Juventud, una joven, tuvo un almuerzo con como 15 jóvenes, Sí. entre ellas estaba una colombiana, ¿no? Me acuerdo, De Pasto. me acuerdo. Y una de ellas, de los asistentes, una muchacha, le pregunta que tiene un amigo ateo, que ¿qué le dice? Ay, Que sí. ¿Qué le dice para convertirlo? Sí, es precioso esto. Y el Papa le dice, no le diga nada, muéstrele su ejemplo. Es el testimonio. Y con eso poco la desarmó. Y la cuestionó. Y a propósito de los jóvenes, dijo el Papa en 2 ocasiones en la Anunciatura, en la Plaza de Bolívar, no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza. ¿Quién es o qué le roba a un joven la alegría y la esperanza? El Papa tocó ese tema antes en una de sus encíclicas. No se dejen robar la esperanza, no se dejen robar la alegría. El Papa va por ese lado y aquí también cabríamos. Él no vino únicamente a hablarnos de la paz, él vino a hablarnos de la alegría. Sí, sí. El Papa dijo unas frases muy bonitas de Colombia. Colombia es una cantidad de cosas lindas de nuestro país. Hasta de fútbol habló. Sí. No, muy bien, y lo hizo muy bien. Porque habló del Nacional de la América de la Cali. América, claro. Allá quedamos divinamente. Los 2 únicos equipos del país. Bueno, pero... Oiga, le cuento esto. El Papa nos insistió, nosotros somos un país distinto. No somos un país del montón. Somos un país raro, realmente raro. Amamos, sí. Original, No, dijo él. sí, original. Original. Y eso yo lo entendí muy bien. El Papa sí nos colocó en otro lugar. Vamos a ver si somos capaces de responderle. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el Papa cree que a nosotros nos pueden robar la alegría. Eso cada uno puede responder a su manera, ¿no? A nosotros nos roba la alegría, la angustia de la guerra. A nosotros nos roba la alegría, la angustia de que papá y mamá se hayan separado y se hayan ido. A nosotros nos roba la alegría el hecho de que seamos hombres y mujeres con tanta riqueza mal distribuida, ¿no? A nosotros nos roban la alegría porque nosotros seguimos a los políticos, caminamos para allá y nos pegan unas desfraudadas miedosas, nos dejan aplanchados y tristes. Esos son los que nos roban la alegría. Pero hay una alegría que no podemos perder, la fe en Dios. Y nosotros somos un pueblo de fe. Nosotros creemos en el Señor, amamos a la Virgen, queremos al niño Jesús de Praga, le cantamos a Chiquinquirá. Eso es fe, eso es fe. Y nos ponemos de rodillas ante papá y mamá para que me dé la bendición el día que me voy para el ejército o el día que mi hermana se casa. Eso es fe y eso no la podemos perder. No la podemos perder y algo muy importante, no la podemos negociar. No se puede negociar. A nosotros nos han hecho muchos intentos políticos, en finanzas, en diferentes órganos. Pongámoslo aquí sobre la mesa la fe y negociémosla. No, papá. Sí. No, y la si fe no, mira no lo que ha pasado, ¿no? No. La fe no se puede Doctor y negociar. familia. Y eso lo decía, Así es. Eso lo decía el Papa Benedicto. El Papa Benedicto nos habló muchas veces. No se puede negociar. No se puede poner en venta la fe. No. Eso nos angustia y nos quita la alegría. Pero nosotros no la perderemos. Nosotros somos un pueblo que llevamos en los tuétanos la alegría.
Alegría que vamos en un bambuco, en un mapalé. El baile nuestro es alegría. Pero también cuando vamos a la iglesia, rezamos con alegría. Hay que ver cómo rezar. Nosotros los curas, monseñor, sabemos de eso. Sí, esa es nuestra vida. Esa es la vida, ¿no? No, nosotros no improvisamos eso. Yo hemos visto, yo fui obispo en Chiquinquirá. Y cuando yo veía a mis chiquinquireños, a mis boyacos, rezándole a la Virgen, decía, estos tipos están felices de querer a la Virgen. Sí. Felices de querer a la Virgen. Así es. A nosotros no nos roban la alegría, pero sí hay peligro porque tras ella hay muchos aquí en el país. ¿Quién le puede robar o qué le roba a un joven la alegría y la esperanza? No se la dejen robar. ¿A qué se refería el Papa Francisco? Al futuro de unos jóvenes que ante todo esto que hemos vivido con la paz, viene un Papa y trasciende los hitos que están aquí a 1 centímetro, que un proceso, que un grupo, que un partido, que una polarización, que un plebiscito. ¿Y qué dice el Papa? Más allá de eso, yo creo que el Papa nos catapulta, no se dejen enredar y no se dejen perder la alegría, no de alguien en concreto, sino de una realidad, ¿no? Y yo añadiría, después de todo lo que ya se dijo de la alegría, no se dejen robar la esperanza. Un pueblo que en este momento se achicopaló, porque la polarización, sin irme para ningún lado, porque no se trata de eso, como pastores nosotros no vamos a ningún lado, nos achicopalamos todos porque con la gran ilusión y esperanza, de pronto viene como una caída, subió como palma y cae como coco esta polarización que decimos todos, oiga, ¿y en qué quedó todo esto? Peleando todos, pegándonos todos, insultándonos todos, y la tal palomita o la tal paz, ¿en dónde quedó? Entonces, no se dejen robar la esperanza, sigan luchando por esa paz, que todos han dado elementos para esa paz. Jóvenes, ustedes tienen la paz en su corazón y tienen al Señor. Y yo añadiría aquí algo. Esta visita no es solo el Papa con sus cualidades y dones y ese hombre maravilloso, es el Espíritu Santo que vino a Colombia y que está aleteando. No olviden que la visita se realizó con éxito, es por el Espíritu Santo, que está en Colombia y aleteó en Colombia y se movió en Colombia a través del Papa, con todos los dones del romano. Sí, porque lo podemos ver eso como un líder, una Un persona líder humano, carismática, sí. pero esto hay tiene algo más. No nos dejemos quitar la fe. Hay diría algo yo. mucho esto más, no es sí. solo, esto es Dios. Como tituló Semana, no en el impreso, en semana.com, en uno de esos días, hasta los ateos quedaron conmovidos con Francisco. Y alguien decía, yo voy a ser católico por 2 horitas. Por 2 horitas. Yo Para ver al Papa y para ver al Papa y estar a una cosa de esas que llaman misa. Pero a eso yo quiero 2 horitas. Y yo le oí a políticos de alto rango, yo soy católico, que me falte ser más coherente o practicarlo más, pero sí soy católico. Yo les oí así, soy católica. No porque se dan... Profesiones de fe. No, pero ojo, excelencia, porque ahí están pescando en río revuelto, ¿no le parece? Teniendo en cuenta que elecciones el otro año, Claro. yo no puedo ir en contra de semejante. Lo que queremos decir es que movió el Espíritu Santo muchos corazones. Claro. Tocó, removió esto. Y entonces el Papa nos dice, no se dejen perder la esperanza, no se dejen perder la alegría, porque el que está detrás de eso es el Espíritu Santo. No temáis, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, y las puertas del infierno no podrán contra mi iglesia. Colombia mostró que era un país religioso, que era un país católico, que era un país cristiano, o un país con espiritualidad. Lo mostró, pero no era por mostrarlo, fue que fue tocado, fue tocado y respondió. Sí, porque no se regalaba nada. No, yo creo que es muy importante lo que ha dicho Monseñor, porque todos nos preguntamos, bueno, el Papa se fue, pero ¿qué queda? Sí. Y un poco lo que hay que pedir es que queda y que debe seguir quedando la presencia del Espíritu, que de una u otra forma nos tiene que seguir removiendo a todos. Yo creo que hoy en día, no sé, yo me preguntaba al ver, al leer, al releer los textos,
hoy nuestros dirigentes, ¿qué piensan? ¿Cómo se enfrentan a una sociedad sedienta de verdad? Sedienta, sedienta, como tú lo has dicho, de espiritualidad, sedienta de razones distintas para creer en una paz, porque todos deseamos una paz, pero ¿cómo podemos acercarnos a ella de muy diversas formas? Yo creo que, claro, la Iglesia tiene el gran reto de ver cómo encausa todo este mar de riqueza que el Papa nos ha dejado a través de la presencia vivificante del Espíritu. Pero ¿cómo hacemos eso realidad en la vida social? ¿Cómo nos podemos enfrentar con el que hoy o ayer o mañana seguirá siendo nuestro contradictor? ¿Cómo podemos cambiar incluso el lenguaje? Ese es el gran reto que de una u otra forma nos está planteando el mensaje del Papa. La alegría no es cosa pasajera, no se trata de tener alegría, sino de asumirla, de ser alegres, de vivir en la alegría, porque hay razones para la esperanza. Y creo que ese mensaje tiene una dimensión política indudable que tenemos que tratar de ver cómo se puede canalizar. Momento de una pausa, me dicen, no lo olviden, prueba de fe, Monseñor Gutiérrez, prueba de fe, seriado, a partir del próximo lunes, 9:30 de la noche. Estamos en DirecTV, Excelencia, 353, ETV 807, UNE 106, Claro 903. Uy, entramos en todas. Sí, no falta, tenemos una colita pendiente ahí uno. ¿No es eso el Espíritu Santo? Esa es. Ahí nos está ayudando sin plata, sin intriga, sin política, ese es el Espíritu Santo. Eso es verdad. Claro, con esfuerzo y con trabajo. Así es. Y el liderazgo de nuestro director, el Liderazgo padre Ramón Zambrano, claro, que... Y la fuercita que se le mete, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, San Agustín. 10 años, Pero el que el salva canal es- El Otro Año. Muy bien, la pausa, ya regresamos. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Continuamos con Debates Cristovisión. Diálogo muy entretenido, muy enriquecedor estamos teniendo esta noche sobre algo grandioso que pasó en nuestro país, que fue entre el 6 y el 10 de septiembre, la visita del Vicario de Cristo, del Papa Francisco. Monseñor Gutiérrez, estamos en la recta final. ¿Usted qué nos sugiere? ¿Cómo podemos ahondar? ¿Con qué nos quedamos de lo que nos dijo el Papa? Debemos comprar el libro que tiene la doctora Catalina Bermúdez, permítame lo mostramos. Esto es una cartilla, no es un libro. A ver en qué cámara lo podemos mirar. Está en venta en todas las San Pablo, Paulinas, Conferencia Episcopal y pronto en las librerías que tienen las distintas iglesias. Aquí ya está todo, están todos completos, todos los discursos y Creo que homilía. está hasta lo de Roma, la última... Sí. Incluye ¿La rueda de prensa? Sí. No, la audiencia. La audiencia, los de este miércoles, la miércoles. audiencia general. Bien, ¿con qué nos quedamos? O lo segmentamos. Si yo soy padre de familia, me quedo con este. Si soy gobernante, si soy joven. Mira, ante esta realidad, esta multiplicidad de mensajes, esa gran cantidad de riquezas que le presentan al papá, a la mamá, a los docentes, a nosotros los sacerdotes, pues difícilmente nos quedará pegarnos a una. Nosotros debemos coger la totalidad. ¿Qué queremos del Papa? El Papa tiene muchos elementos importantes que no se pueden olvidar. No se pueden olvidar. Ahorita estábamos hablando, no dejemos perder la alegría. No dejemos perder la fe. En este momento el mundo va tras la fe de Colombia, va tras la fe de la Argentina, va tras la fe de Bolivia. Y nos quieren quitar la fe. Y nos la quieren cambiar por canciones. Y nos la quieren cambiar por fútbol.
y nos las quieren cambiar por una cantidad de cosas que están vendiendo, baratijas que las están vendiendo. No, nosotros vamos al Papa. Quedémonos con el Papa. ¿Qué es lo que él quiere de esto? El Papa nos habló, nos dijo, nos insistió, nos rogó, nos mostró, cambió su temperamento para que nosotros asumiéramos ese compromiso. El Papa, el Papa. Por eso yo empecé contando cómo el Papa nos decía, oren por mí. Por Dios, oremos por el Papa. Yo creo que es muy difícil ser Papa. Ya, viejo yo. Ya te salvaste. Ya no correspondió. Ya no le jalo eso. Pero sí es difícil. Pero algo más. Miren. Miren. De pronto usted le pega. Orden. Miren ustedes esto. Yo he cogido ese pedacito del Papa y lo he aplicado a todos los que somos pastores. Yo soy pastor. Monseñor Córdoba, pastor. Mi mamá, pastora. Mi papá, pastor. Estas doctoras, pastoras. Hay que ayudarles. Hay que ayudarles. Hay que orar por ellas para que día tras día pongan la palabra de Dios a una altura en que las ovejas que huelen a oveja coman. Eso hay que hacerlo. Ustedes, los periodistas, tenemos que orar por ustedes para que no nos vayan a quitar la fe, para que no nos vayan a quitar la alegría, no nos vayan a quitar nada. Esto es nuestro. Y por eso yo, si tú me preguntas, ¿tú con qué te quedas? Yo me quedo con el Papa. El Papa. Doctora Bermúdez, ¿con qué se queda usted? Bueno, no ha sido fácil seleccionar, ¿no? Porque está difícil. Sí, yo veo muy subrayado la cartilla, muy estudiada. Yo realmente. La copialina, ¿no? Ella hizo sus impresiones, imprimió allá, yo compré la mía, esta es la de la doctora Ilva Miriam, pero yo tengo mis subrayaditos personales y otros de otro color para los alumnos. Ah, muy bien. Para ir analizando, bueno, y para las familias. Pero a mí me impactó una cosa, y no es que lo haya buscado ahorita para eso, pero él hizo una mención que tuviéramos cuidado con el maligno que continúa sembrando cizaña. Y decía que le pusiéramos más atención al trigo que a la cizaña. Ah, sí. Habló 2 veces muy fuerte, especialmente referido a los jóvenes. Algo que les puede quitar seriamente la alegría y la esperanza es la droga y el narcotráfico. Lo dijo especialmente. Yo pues añadiría, porque eso son palabras mayores, ¿no? Pero esos sucedáneos que los jóvenes están compartiendo entre ellos, de experimentar las emociones del momento, de vivir al día porque no tienen un horizonte de futuro, es una grave responsabilidad. ¿Qué les vamos a ofrecer? Los adultos, los mayores, los que el Papa tanto dijo, los jóvenes tienen mucho que enseñar a los adultos, ¿no? A los mayores. Pues, por supuesto, todas las medidas de prudencia y de lucha contra estos flagelos. El Papa se refirió a esto con mucha dureza, ¿no? Como flagelos, y dijo otra palabra, no recuerdo en este instante. Pero luego, confiar más en los jóvenes, involucrarlos en las decisiones pertinentes, luchar por que la familia recupere su solidez, su permanencia, su trascendencia, porque los jóvenes sin familia, ¿para dónde van? No tienen la edad y la capacidad de orientarse a sí mismos ellos solos, aunque quisieran, ¿no? Entonces, hay mucho aliento por parte del Papa para la gente joven, y es una misión de todos, ¿no? De los docentes, de los periodistas, de los pastores, orientar seriamente a estas generaciones jóvenes para allanarles el camino, pero también confiar en ellos, que tienen también una gran capacidad de iniciativa, de creatividad. El Papa les decía, de prescindir de su tiempo para donarlo a los demás. Saben sufrir mejor que nosotros las necesidades del prójimo. Doctora Ilva Miriam, ¿con qué se queda? Bueno, yo no me quedaría con un discurso específico, pero sí tomaría 3 ideas del Papa. La primera, ir a lo esencial. Y lo esencial es el Evangelio. Lo esencial es Cristo es el primer paso, Cristo es la paz, Cristo es la reconciliación. La segunda, renovación. Tenemos que renovarnos todos, la iglesia, los políticos, los jóvenes, las familias, renovarnos en un lenguaje que de una otra forma nos permita esa cultura del encuentro. Y la tercera, involucrarse. Tenemos que involucrarnos todos, y lo insistió muchísimo.
Este mensaje no es para los católicos, los creyentes o los no creyentes. Este mensaje es inclusivo. Si queremos una paz, además porque lo dijo en palabras fuertes, no basta la paz negociada. Si no hay una reconciliación, esto será un fracaso. Por lo tanto, para que eso no se dé, que sería lamentable que después de que lo que el Papa nos ha dicho, lleguemos a la conclusión de que este país no es viable, tenemos que buscar los mecanismos donde todos quedemos incluidos. Esa manera de hacer que el otro, que es diferente, que el otro que piensa distinto, que el otro que representa posturas muy diversas, también quede incluido en la construcción de esa Colombia que, según el Papa, todavía no está determinada. Excelencia. Yo creo que el Papa nos dio una lección muy linda, que yo me quedaría con eso. Por ponerse a hacer cosas sin alegría, sin esperanza, con avaricia, con codicia, con la mano en el bolsillo buscando dinero, con poder, con politiquería y alejarse de Dios, miren la que se me están metiendo. Y es un pueblo que tiene fe y muy valioso, y una Colombia tan bella, nos dice, y da la respuesta, Jesucristo. Yo pienso que el Papa sí nos evangelizó. ¿Qué es evangelizar? Anunciar a Jesús como el único que puede quitar el pecado del mundo. Lo demás son discursos sociológicos, son procedimientos, métodos, maneras, pero si nos quedamos sin Jesús en todo esto, perdón, esto lo puede venir a decir aquí cualquier político o cualquier filantrópico, ¿no es cierto? Filántropo. Tal cual. Pero Él vino a decirnos, la respuesta es Jesucristo. Entonces yo insistiría, y lo voy a proponer ahora en la reunión que vamos a tener los obispos, que si esto se nos queda en una cantidad de discursos que todo el mundo subrayamos bonito para cada uno de nosotros, pero no aprovechamos el momento ahora o nunca. Hay momentos en la vida que hay que aprovecharlos, ¿no? Cuando el niño le dice al papá, papá, te quiero, después de que le lleva sin hablarle 6 meses. Aproveche, Señor, ese momento, déle un abrazo y dígale, venga, charlamos, lo llevo a caminar o vámonos a un viaje juntos o vámonos a un restaurante. Aproveche, Señor, no lo Pues deje para igual. dentro de 8 días porque se le enfrió la emoción. Hay asamblea extraordinaria de obispos a raíz los de... primeros días de noviembre nos citan para una reunión. Entonces, en calientico, yo diría que hagamos unas 4 o 5 catequesis, no muchas, no incluyendo todo, no. Lo fundamental, unas catequesis para hacer en las parroquias, para proponer en las universidades, en los colegios, toda la iglesia en torno a qué vino el Papa, qué nos dijo el Papa y qué hacemos ahora con lo del Papa. Y unas catequesis, porque si no nos quedamos con cosas muy bellas, pero mucho, demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. El que mucho abarca, poco aprieta. Hay un dicho que dice, de lo bueno, poco. Entonces, vamos a un extracto, catequesis. Y catequesis es anunciar a Jesucristo como el único Salvador. Muy bien. Excelencia, gracias. A nuestros panelistas, Monseñor Gutiérrez, gracias por estar en Con el mayor Debates cariño. Cristovisión. Muy bien. Doctora Bermúdez, gracias. A ustedes, muchas gracias. Doctor Ilva Miriam, igualmente. Muchas gracias. Y algunos lo han visto, otros no. En Cartagena, cuando se iba a ir el Papa, le tenían una sorpresa. Ah, sí, hermoso. Que había que apagar todas las luces, pero entonces el jefe de seguridad dijo, no, con todas las luces apagadas, olvídese, porque hay un punto blanco y entonces es Sí, claro. muy vulnerable. Pero les queremos presentar ese bello video, esa despedida. Préstele atención, Monseñor Gutiérrez, y los cristovidentes, que seguro les va a gustar. Con estas imágenes nos despedimos. Que estén bien. Así se
Debates Cristovisión.